Sí. Bueno chicos, ¿cómo andan? Hola. Mi nombre es Federico Sánchez, el de la ANESA. Vamos a hablar un poco de sarampión. ¿Sí? Los objetivos de la clase son reconocer la definición de la enfermedad febril exantemática, conocer las recomendaciones actuales de vacunación, principalmente con respecto a sarampión, y qué es un caso sospechoso y cuál es su manejo, después la forma de prevención y de contagio de esta enfermedad, y principalmente hablar de algunas zonas de riesgo que están dentro de la provincia de Buenos Aires. Solamente una diapositiva de enfermedad febril exantemática, que es toda aquella enfermedad que se presenta con fiebre asociada a lesiones en piel, que esas lesiones pueden ser de diferentes características. Pueden ser tanto enfermedades infecciosas como no infecciosas, aunque la mayoría son enfermedades infecciosas, y pueden ir de infecciones leves hasta enfermedades infecciosas graves. El diagnóstico por lo general es meramente clínico, por eso se tiene que hacer una historia completa detallada, principalmente de los antecedentes, si hubieron viajes recientes, si hubieron contacto con animales, si toma algún medicamento, si estuvo en algún espacio o algún ambiente natural. Y también otro también importante, cómo fueron los síntomas, la cronología de los síntomas, cuándo apareció la fiebre, las características de la fiebre, después cómo es la erupción o las lesiones que aparecen, la morfología, la distribución, la ubicación, cuándo aparecieron con la relación que tiene el exantema con la fiebre y demás, son muy útiles y nos van a acercar un montón al diagnóstico etiológico, y que por lo general en estos cuadros de enfermedades febriles exantemáticas las pruebas de diagnóstico temprano son ineficientes y nos van a aportar poco, pero si las utilizamos de acuerdo a la evolución clínica de la enfermedad, nos pueden llegar a ser muy útiles. Ahora específicamente hablando de sarampión, sarampión es una enfermedad que es producida por un virus del género Morbillivirus de la familia Paramyxoviridae, que mide alrededor de 100 a 200 nanómetros de diámetro. Esto es muy importante para saber cuál es el mecanismo de contagio de esta enfermedad. Es un virus de ARN de cadena sencilla con ciertas proteínas que van a formar algunas complejos con el ARN y otras asociadas a la membrana basal, que estas son las que se van a adherir a la célula del huésped, se van a ingresar a la célula del huésped y de esta manera se va a comenzar la replicación. Esto también es muy importante, que hay 24 genotipos con diferente distribución geográfica y temporal, que eso nos ayuda en los brotes, en las epidemias, como para saber cuál es el virus que está actuando y que está produciendo la enfermedad. Y después Ale le va a hablar un poco de que hay ciertos virus en ciertas regiones que son los que están produciendo ahora los brotes en la actualidad. Y esto que es muy importante, que el único reservorio es el ser humano, así que si tomamos todas las medidas de prevención, es una enfermedad que se erradicó en su momento y que podemos volver otra vez a tener pocos casos. Y esto también es importante, que es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria. El periodo de contagio por lo general es 4 días antes de que aparezca el exantema y 4 días después de que aparezca el exantema. Esto se puede extender un poco más en los pacientes que que son inmunocomprometidos, donde se puede extender un poco más el tiempo de la enfermedad. Incluso también en estos pacientes inmunocomprometidos no se puede especificar bien cuándo contagian, porque por lo general son pacientes en los cuales el exantema no se va a presentar, o sea que la enfermedad va a ser, así que hay que tener un poco más de cuidado con esos pacientes. Y que el contacto es a través de las gotitas de flujo que quedan suspendidas en el aire hasta por 2 horas, y también lo importante es el contacto por la superficie. Y esto que ven acá en esta diapositiva es el número básico de reproducción, que el número básico de reproducción es el número promedio de casos nuevos que van a haber a partir de un caso positivo de sarampión.
Ahí si se ponen a ver, tenemos el SARS o el COVID, que tiene un R0 que es igual a 3 en comparación con la sarampión, que un paciente infectado puede llegar a infectar hasta 16 pacientes. Así que es una enfermedad que es muy contagiosa, que si comienza un brote va a ser difícil controlarla, pero bueno, hay que conocer eso y también para tener las medidas preventivas en cuanto tengamos un caso sospechoso de sarampión. Pero una pregunta con respecto a eso. ¿Habla o diferencia en cuanto a vacunación o no vacunación? Ponele, porque uno dice empieza un brote, pero quizás la diferencia está en que la gran mayoría de nosotros está vacunado o protegido contra el sarampión y eso Sí. bajaría el número de infectados o no tiene nada que ver con eso. No. O sea, no te habla de si es sin vacunación o con vacunación. No. Es simplemente de un caso confirmado. O sea, en realidad el R0 es desde un caso confirmado, de un caso de sarampión, más allá de que esté o no vacunado, va a contagiar a... Es la probabilidad de que se infecte con la persona. Infectaría Uno infectaría a 3, uno infectaría a 16. Bueno, igualmente. También lo comentaron en la clase y explicaron esto, que o sea, no estamos hasta la cabeza de sarampión justamente por la vacuna y por el efecto rebaño. Y por eso el coronavirus está expandiendo tanto. Y el sarampión es por lo que decía Fede, por el tamaño. Que esto acá tiene que ver, que se acuerdan que había dicho ahí que tiene de 100 a 200 nanómetros y que el COVID pesa alrededor de 500, si no me equivoco. Que eso tiene que ver con que el sarampión queda suspendido en el aire, no como el coronavirus que al metro y medio cae y no puede estar suspendido. Y el sarampión es a nivel simple, se degrada en vías biliares, no hay contacto con vía digestiva, solo respiratorio. Y por eso tampoco no tenés reservorios intermediarios, es solamente el ser humano. Bueno, la epidemiología, ahora actualmente estamos ante un brote de sarampión en Argentina, que tenemos, este es un cuadrito de los casos confirmados de sarampión y la tasa de incidencia en 100.000 habitantes desde el 2019 hasta ahora en octubre. Ya aumentó la tasa de incidencias y hay 122 casos de sarampión. Esto es lo que hace es distribuir el rango por edad de los casos que hubieron. En menores de un año fue el mayor rango, que es justamente la población más susceptible porque es la que la mayoría no tiene ninguna dosis de triple viral, solamente los de 6 a 1 año que tienen la dosis C, que llegaron a esta campaña que ahora vamos a hablar. Luego te que pasar. Bueno, entonces como decía, entonces, desde la semana epidemiológica 35 del 2019, cuando empezó el brote, a la fecha, o sea, en realidad, semana epidemiológica 10 del 2020, hay el brote más extenso desde que se eliminó el sarampión, son 150 casos y una defunción. El último caso se registró en enero en Tigre, y bueno, la mayoría de los casos tenían que ver con casos importados que venían de Brasil y Estados Unidos, que son los países que tienen mayor cantidad de casos autóctonos. ¿Qué pasa? De estos casos, algunos se pudieron establecer el nexo epidemiológico, pero la verdad algunos no. O sea, la mayoría tenían contacto con viajeros, pero algunos no. Desde el inicio del brote tenemos una distribución en diferentes municipios, 19 municipios, que tenemos. Acá tenemos más o menos el mapa, pero bueno, los municipios que más hubieron casos fueron, por ejemplo, en Moreno 19 casos, en Merlo 33 casos, y bueno, acá cerca, en Quilmes hubieron 2 casos, en Avellaneda hubo 1 caso, pero bueno, Berazategui 1 caso. Bueno, ¿qué pasa? Se armaron las cadenas epidemiológicas y en realidad fueron... Perdón, esto de los casos que hay ahora en la provincia de Buenos Aires es importante para después la prevención de la vacunación, que después Ale va a hablar, pero para que lo tengan en cuenta en un ratito. Claro. De todos estos casos había 3 con antecedentes de viaje a Brasil y 2 casos con antecedentes de viaje a Nueva York. Después, el resto de los casos no se confirmó algún viaje, pero el tema es que son todos brotes epidemiológicos. De
de estos pocos casos se desprendieron familias que viajaban y demás y eran de la zona, pero eran casi todos de las mismas familias. Se identificaron 18 cadenas de transmisión. O sea, de estos 112 casos, como que hubieron 18 casos que empezaron todos. Bueno, como les dije, el último caso confirmado fue en Tigre y el paciente que falleció fue un paciente de 50 años que falleció por la complicación por encefalitis. ¿Qué pasa? Toda la investigación que se hizo, que ahora les voy a explicar cómo se debe hacer una vez que uno hace la denuncia, se contagiaron casi todos en domicilio, o sea, por contacto con familiares, pero también hubo casos que se contagiaron en salas de espera. Y también un porcentaje fue en el trastorno público, en el transporte público. A ver si... Bueno, esto es importante. Obviamente cuando hay casos se estudia cómo era la cobertura en esos pacientes. Como ven, sin vacunación por edad, o sea que eran pacientes susceptibles por edad, por ejemplo menores de 6 años, eran solamente 11 casos. Y sin vacunación, o sea que eran directamente pacientes que no tenían la vacunación correspondiente, 97 casos. ¿Sí? Sin dosis cero, que serían 6 a 11 meses, o sea que escaparon a la campaña, eran 16 casos, y sin vacunación, o sea que eran pacientes mayores de 1 año que no tenían la triple viral, 81 casos. O sea, eso es bastante grave. Con vacunación incompleta, 7, y con la vacunación completa, 7 casos. Con dosis cero, que fue la campaña que se hizo en el 2018, que ahora vamos a hablar, solamente 1, y vacunación completa, 6. O sea que ahí vemos que el 85% tenía vacunación incompleta. ¿Sí, si querés? Bueno, y esto hablando un poquito del mundo, en realidad el sarampión suele hacer brotes cada 5 años. ¿Sí? Antes de la implementación de la vacuna había muchas muertes por sarampión, por eso comenzó a implementarse la vacuna en todos, y el brote más grande, uno de los brotes que tuvieron más muertes fue en 1985 y el último fue en 1991. ¿Sí? Ahora actualmente estamos en un brote pero sin la cobertura, el último grande fue en 1991. Bueno, ¿qué pasó? A partir de que hay varios países que tienen baja cobertura de vacunación, empezaron a haber casos importados en América. Todo lo que sería América, menos Estados Unidos, en 2016 se declaró, según la OMS, libre de sarampión. En realidad, a partir del 2009 ya se había alcanzado un 98% de la cobertura en América y no hubieron más casos autóctonos. Pero en el 2016 fue como que se declaró por la OMS que era libre de sarampión. La vacuna del sarampión disminuyó las muertes en un 79% por sarampión y se cree que esta vacuna evitó, o sea, salvó la vida de 17 millones de niños menores de 1 año. Así que es como esa es la nueva estrategia de la OMS, hablar un poco de esto, de la cantidad de vidas que salva la vacuna para paliar un poco el movimiento antivacunas y para aumentar lo que sería la adherencia a la vacunación. Esto es un esquema de todo el mundo que tiene diferentes colores según el continente y ahí vemos que suelen haber brotes, pero ahí abajo se ve en el 2012 que hubo un brote muy grande en todo lo que es lo verde, lo azul es África y lo rojo es Europa. Aumentaron exponencialmente los casos. Y como nosotros teníamos una muy buena tasa de cobertura en el 2010-12, esto fue bajando por diferentes causas que vamos a ir hablando y ahí fuimos susceptibles a los casos importados. Bueno, hablar un poco de clínica para que recordemos. Es una enfermedad que tiene un periodo de incubación de alrededor de 10 días, de entre 8 y 12 días, pero se cuenta como 10. El momento del contagio por lo general suele ser entre 1 o 4 días antes del periodo preexantemático hasta 4 días después de la erupción, que fue lo que dije recién, en las primeras diapositivas, y que en los inmunocomprometidos puede haber una eliminación más prolongada por vía respiratoria.
Tiene también un periodo preexantemático que se caracteriza por la fiebre, la presencia de coriza o catarro bronquial y conjuntivitis, que es lo que se conoce como triple catarro, que tiene alrededor de 3 o 4 días de duración, y después aparece el periodo exantemático, que en el último día de la fiebre comienza por lo general con las lesiones características en la boca, que son las denominadas manchas de Koplik, que son estas que se ven acá en esta imagen. Y después aparecen pequeñas máculas eritematosas o máculas-pápulas que comienzan en la cara, principalmente en la línea de inserción del cuello, y se extienden después al tronco y a las extremidades, que es de distribución cefalocaudal, que también dura alrededor de 4 o 5 días, y después que comienza a desaparecer de la misma forma que apareció, es decir, también de cefalocaudal. Y puede dejar en las zonas más afectadas alguna descamación que es fina. Y ahí tenemos el triple catarro por de arriba, las lesiones exantemáticas en la piel y las manchas de Koplik. Es importante tener en cuenta que esta enfermedad sí produce complicaciones que están asociadas al 40% de la mortalidad por esta enfermedad, y que por lo general hay ciertos factores de riesgo que predisponen al desarrollo de estas complicaciones, que son las edades extremas, los pacientes desnutridos, los lactantes, que son los menores de 6 meses, los inmunocomprometidos, embarazadas, y también la deficiencia de vitamina A. Dentro de las complicaciones más frecuentes, la más común es la neumonía. La otra que también se produce es la otitis media aguda y la diarrea, que la diarrea puede llegar a ser incluso abundante y producir cuadros de deshidratación grave. Otras complicaciones también son la queratoconjuntivitis, que lo que puede producir como complicaciones ceguera, pueden haber presencia de hemorragias en la piel, y también miocarditis, pericarditis, estomatitis y hepatitis, que son complicaciones muy poco frecuentes. Y lo otro también que es importante son las manifestaciones neurológicas, que por lo general se produce una encefalomielitis post-sarampión, que es de muy baja incidencia, alrededor del 0,05 a 1 cada 1000 habitantes, que esta por lo general aparece varios días después de que se produjo el exantema, y tiene varias manifestaciones que pueden ir desde trastornos de la conciencia, puede haber convulsiones, incluso puede generar coma. Después la encefalitis por inclusión, que se da en pacientes inmunocomprometidos, que esa es un poco más tardía, en meses después de haber producido el exantema. Y la otra también complicación es la panencefalitis esclerosante, que se da 1 cada 100.000 habitantes, que tiene mortalidad elevada, y esta es la que se da 6 a 7 años después, que es debido a toda la persistencia del virus del sarampión en el cerebro, que se reactiva y puede generar un trastorno degenerativo, hasta incluso puede producir la muerte. Por eso es importante, porque estas complicaciones por lo general son muy graves y tienen elevada mortalidad, de que la vacuna sea aplicada a todos los pacientes. Este es un cuadrito nada más de los síntomas, de cómo es el virus y de las complicaciones que se generan, que principalmente son la neumonía, la diarrea severa, la encefalitis, la ceguera y la afectación del oído medio. Y en cuanto a diagnósticos diferenciales, se pueden meter acá un montón de enfermedades exantemáticas, tanto infecciosas como no infecciosas, que pueden ser la rubiola, el parvovirus, las enterovirosis exantemáticas, adenovirus, escarlatina, mononucleosis infecciosa, exantemas alérgicos y demás. Para definir, tanto la Organización Mundial de la Salud y principalmente el Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría definen un caso sospechoso de sarampión a todo paciente con fiebre que sea temperatura axilar mayor a 38 y exantema, cualquier exantema, o sea que nosotros, y principalmente o en todo caso que el profesional de la salud sospeche sarampión o rubiola, o sea que entran un montón de todos los pacientes que nosotros evaluamos en la práctica diaria.
Y esto es importante porque también en estos pacientes hay que tomar ciertas medidas que son muy parecidas a todas las que estamos tomando ahora y que nunca las hacemos. Pero no clara después en algún apartado tipo exantema determinada. No, exantema. Exantema. En todos los que vimos de la SAP, del Ministerio de Salud, de cualquier exantema. La única diferencia por ahí es la ficha epidemiológica, que la ficha epidemiológica te diferencia caso sospechoso de sarampión a paciente con fiebre y rinorrea o tos, Claro, pero en la ficha claramente epidemiológica, no en la primera instancia de contacto. claro. Por ejemplo, Esto también es un poco, creo yo, para extremar todas las medidas que Sí, tenemos un exacto. paciente, porque como vimos anteriormente, un paciente con sarampión va a infectar a 16 pacientes. Creo que tiene más que ver con eso que con otra cosa. Pero claramente la clínica y todo lo otro nos va a ayudar, que es importante el triple catarro que dijo. Y Dice la Nica- elaboración del exantema, que se para Sí, hablar, sí, todo claro. eso, para ir como más. Dice Nica que antes incluía el triple catarro la definición. Ahora no. Sí. ahora no. Claro, ahora en teoría también dicen que por la vacuna puede que no tenga el triple catarro, que tenga solo tos o que tenga solo rinorrea. Claro, por ejemplo, Todo lo esos que leímos, esta es la definición de casos Por sospechosos. ejemplo, esos 7 casos que estaban vacunados tuvieron formas oligosintomáticas y después el 75% de los casos de este último brote, de los 122 casos, tuvieron el triple catarro. Claro. O sea, obviamente te da más alerta eso, pero no lo puedes descartar. Dice Marquitos si esa definición es en contexto del brote. Claro, porque es el brote con mayor cantidad de pacientes desde la erradicación del sarampión. Incluso leímos algunos artículos que directamente se modifica cuando estamos en epidemia, que el caso sospechoso, si es por clínica, no hace falta hacerlo en laboratorio y vos ya lo puedes confirmar como caso de sarampión, para no seguir haciendo todos los estudios y demorar el diagnóstico. O sea que en caso de epidemia, cuando es muy grande, directamente un paciente con fiebre y exantema, con alta sospecha de sarampión, se diagnostica como caso confirmado de sarampión. Sí. Después lo otro importante, no sé qué viene. No, ahora después vamos a hablar bien de las zonas y cuánto de cobertura tiene cada lugar. Es como muy dispar eso. Entonces, por suerte en La Plata tenemos buena cobertura, entre comillas, que por eso creo que es por eso que no venimos teniendo casos, pero depende mucho de la zona. O sea, si es una zona epidemiológica de riesgo, tenés que considerarlo más fuertemente aún. O sea, por eso es importante conocer en qué lugares se dieron los casos. Que es lo que Sí. les dije del cuadrito. Nosotros habíamos hecho con Migue en el IDIP alguna corte de unos pacientes sobre la vacunación de triple viral y casi el 100% de los pibes que concurrían al IDIP estaban vacunados. Otras variables para mirar, ¿no? Después Ale va a hablar de cuándo se considera que un paciente de segunda edad está protegido. Hay una con- tasa de Sí. corte. Después, todo paciente que tiene, todo caso sospechoso al cual le hago inmunoglobulina M positiva para sarampión y esa inmunoglobulina M es positiva para sarampión, se transforma en un caso probable y ese caso probable se sigue estudiando y si confirmo con PCR para sarampión, digo que tengo un paciente confirmado. Este es el algoritmo de estudio de todo paciente con sospecha de sarampión. A todo paciente con sospecha de sarampión, lo primero que tengo que hacer es sacarle 3 muestras que en un ratito se las muestro, pero se hace una muestra de sangre y a ese paciente acá en el hospital o en el centro en el cual se estudia se hace una inmunoglobulina M para sarampión. Si ese paciente tiene positivo indeterminado, la inmunoglobulina M se transforma en un caso probable y ese caso probable con todas estas muestras que yo le saqué se derivan al laboratorio de referencia, que en nuestro caso en La Plata es el Laboratorio de Biología del Hospital San Juan de Dios, en el cual se le repite la inmunoglobulina M. Si esa inmunoglobulina M es positiva, se le hace la PCR y si esa PCR es positiva, se trata de un caso confirmado para sarampión. Y si en cualquier caso tengo unas 2 inmunoglobulinas M positivas, es decir, el de acá y el del San Juan de Dios, pero la PCR negativa, lo que se puede hacer es solicitar una segunda muestra en 14 días para ver la seroconversión de inmunoglobulina G. Es decir, que si 14 días el paciente tiene inmunoglobulina G, se lo cataloga como un caso confirmado. Y en caso de que no sea que la inmunoglobulina M sea negativa en el hospital de referencia, no queda ahí, pues a veces pasa que la inmunoglobulina puede ser un
un falso negativo. Si tienen menos de 5 días post-exantema, es un caso, más de 5 días post-exantema es un caso descartado. Y si tiene la muestra fue sacada en menos de 5 días post-exantema, es un caso no sospechoso o no inclusivo y se debe tomar una segunda muestra de suero a partir del 5.º día, y ahí si es inmunoglobulina negativa es caso descartado, y si es positiva se hace otra vez. En todos los lugares también, no solamente en suero, sino que se puede buscar en aspirado de secreciones nasofaríngeas y en orina, así que a todo paciente con un caso sospechoso de sarampión se le tienen que tomar 2 muestras. Un tubo de ETA, que es el tubo de hemograma con 2 mililitros de sangre, una muestra de orina que se tiene que hacer en tubo estéril hasta el día 14 y un aspirado nasofaríngeo hasta el día 7 de enfermedad. Siempre tomando en cuenta que el día 0 de enfermedad es el día que comenzó el exantema, ¿sí? Y de esta manera voy a poder aislar por PCR el virus. Y una situación especial es aquel paciente que tiene fiebre, tiene un exantema y fue vacunado recientemente con un componente sarampión o rubiola, es decir, con la gripe. En este caso, todos los pacientes tienen que ser notificados como enfermedad febril exantemática o ESAVI, y solo se va a estudiar por laboratorio si la fiebre y el exantema comenzó antes de los 5 días de ser vacunado o 12 días o más de la vacunación, si a su vez presenta el gripe catarro, independientemente de que haya los días de vacunación, y si entre los 5, es decir, entre los 5 días y los 12 días de la vacunación, tengo una alta sospecha por infección por un virus salvaje, ya sea por cuadro clínico o por antecedente epidemiológico. No sé, que el paciente haya tenido la vacuna con bloqueo de los casos confirmados, o que el paciente haya viajado al lugar donde hay circulación del virus entre los 7 y 21 días previos. En esos pacientes sí o sí se los tiene que estudiar y se les tiene que hacer todas las serologías. ¿Se entendió esta parte, no? Sí, dicen que mandemos Sí, ahí el lo algoritmo que no se lee. Sí, Bueno. después subimos el Ah, podcast. Algo importante de la toma de muestra, que me parece importante a mí, porque yo estoy pidiendo serología y lo tengo que mandar en tubo de hemograma. Yo instintivamente lo mandaría en tubo seco, Sí. para la serología para añadir en suero. Así que eso es una diferencia que me parece interesante para... Yo creo que tiene que ver más porque esa misma muestra después la vuelve a procesar no es que le sacas otra. Pues se tiene que conservar, imagino yo. Pues esta misma muestra que vos le sacas el primero, lo hacen acá, si es positiva, se deriva esa misma muestra. La misma muestra personal. No es que le tenés que sacar otra. En caso de que sea acá, que era negativa y sea un sospechoso no conclusivo, ahí sí le sacas una muestra. ¿Sí? Y esta es la ficha de notificación de toda enfermedad febril exantemática, que esto también es importante, o sea, toda enfermedad febril exantemática, sea un sarampión o cualquier otra, debe ser de notificación obligatoria y se deben tomar todas las medidas que en un rato Ale va a comentar, y que se debe enviar esta planilla de notificación con las muestras, y a su vez se tiene que llenar en el CISAO o notificar al Sistema Nacional de Vigilancia de Salud, que se hace a través de internet. Y es una enfermedad de notificación inmediata, o sea, el paciente ingresa con una sospecha y inmediatamente lo tenemos que notificar. Claro. Está regulado por una ley que es la 15.465 y lo que establece esto es que uno debería notificar en las 24 horas. Y en las 48 horas que uno identifica el caso, debería ya empezar las acciones de bloqueo de contactos. Para hablar un poco de eso. Sí. Si querés, pasame la que quedó mal, la que sigue, y después esta. Sí. Bueno, esto no lo hacemos nosotros, o sea, se suele hacer todo epidemiología, pero como para tener en cuenta, o si estamos en algún lugar que no tengamos. Bueno, es muy importante investigar la posible fuente de infección, dónde fue, los lugares que el paciente estuvo y más que nada también los viajes entre los 7 y 30 días previos al inicio del exantema. Hay que hacer una línea de tiempo estableciendo bien las fases clínicas, fiebre, exantema, cuándo empezó todo, ¿sí? Y investigar todos los contactos en que haya estado el paciente, trabajo, escuela, club, gimnasio. Más que nada, los contactos susceptibles son los que sí o sí tenemos que identificar.
Hay que hacer la vacunación de bloqueo con vacuna triple viral a todos los contactos con esquema incompleto. O sea, esto es tan importante, tienen que ir casa por casa preguntando. Esto es lo que decís a las 48 horas que Sí. debería empezar. O sea, que no tenés el resultado, el caso sospechoso no Claro. está confirmado. Tendrías que empezar a hacer eso, el bloqueo de los contactos. Pero de todos los contactos que estuvieron 5 días antes y 5 días después. Sí. Sería. Sí, sí, del exantema, pero bueno, Claro. si no tenés muy identificado contactos cercanos. Y después hay varias acciones que se pueden hacer para monitoreo rápido de cobertura. ¿Sí? No sé, por ejemplo, ir a las salitas, investigar las salitas cercanas, investigar cuáles son los no vacunados o áreas cercanas, si no te saben identificar bien. Y ante un brote, las autoridades sanitarias pueden ampliar el esquema de vacunación. O sea, puede surgir, si hay un brote hoy, la semana que viene, una nueva campaña de vacunación. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si un paciente tiene fiebre y erupción cutánea durante un viaje o a su regreso, debería inmediatamente notificar al médico y no concurrir a lugares públicos. Eso debería ser nuestro consejo a los viajeros. Ahora vamos a explicar también cómo se hace la vacunación. Y ahora, si querés volver al anterior, ¿cómo se hace las medidas de control? En contacto sin inmunidad, si tuvo contacto antes de los 3 días, la vacuna puede ser efectiva para evitar la enfermedad, pero no hay seguridad. ¿Sí? Y hay que tener en cuenta el riesgo del paciente. ¿Sí? Si son niños menores de 6 meses, nutridos graves, no comprometidos, ahí tenemos que usar directamente inmunoglobulina. También, si es un brote intrahospitalario, hay que usar directamente inmunoglobulina. No podemos usar la vacunación. Y obviamente el aislamiento de todos los pacientes. O sea que es muy grave si llega a suceder un brote hospitalario, es todo un movimiento de riesgo. Bueno, si fue el contacto de 4 a 6 días posterior al exantema, ahí se puede, o sea, la inmunoglobulina solamente atenúa la enfermedad y se deben esperar 3 meses para la aplicación de vacunas a virus vivos. O sea, bueno, ahora vamos a hablar un poco del esquema de vacunación, a repasar, como sabemos es un virus vivo atenuado. Perdón, lo de la inmunoglobulina en el brote hospitalario es Sí. ¿A quiénes? ¿A todos los contactos? A todos los contactos del paciente. El tema es que si es una Todos los sala pacientes. abierta, Todos. todos, porque como quedan suspendidas 2 horas las gotitas y están a 2 metros. Inclusive el personal. Inclusive el personal. Más que, y sí, en realidad el personal si está con esquema completo le va a dar un... Solo en los contactos que no tienen inmunidad. Los O que tienen riesgo, tipo desnutridos, inmunodeficientes. No es a todo el mundo, o sea, No, claro. los que tienen vacunación incompleta o Claro. Se supone que la vacunación completa debería dar una forma oligosintomática como mucho. Pero bueno, también hay un porcentaje que no genera inmunidad por diferentes causas. Bueno, esta es una vacuna que en el 2019 teníamos el 98% de cobertura, que genera una inmunidad del 90 al 95%, así que hay un 5 a 10% de fracaso primario, y después de los 10 años de aplicada también disminuye la inmunidad, ese sería el fracaso secundario. Bueno, el esquema básico de vacunación es al año la dosis de triple viral, tienen que tener, y mayores de 5 años, 2 dosis de vacuna doble o triple viral. Nacidos antes de 1965 se consideran que son inmunes y no deben vacunarse. ¿Qué pasa? Muchos bebés van a tener de 6 a 12 meses la dosis 0, que es la dosis de la campaña que hubo en el 2012. Esas Y dosis, diferentes campañas que hubieron. pero esas dosis cero. cero y no se cuenta No se como un cuenta. esquema de vacunación completo. Pero no en todos, sino no en las regiones que están Sí, afectadas. sí. Igual cada tanto se hacen campañas por ahí, no son En esas 2018 regiones. se hizo en toda el Sí, ahí después pongo el... No, entre 6 y 12 no se hizo en todos. Se hizo solamente en regiones sanitarias que estaban afectados Por eso ahora más adelante está el flyer de eso.
Pero hace poco hubo una que era con 4 años. Sí, pero los menores de 1 año no se vacunaron en la última campaña, se vacunaban solos y viajaban a zonas de riesgo. Eso sí. Dosis 0 para menores de 1 año, me parece. Incluso. Menores de 1 año. Y después están las campañas, pero la dosis 0 es antes de la 1. Claro, que se puede dar a partir de los 6 meses. Bueno, y todo el personal de salud tiene que tener 2 dosis de vacuna o contar con serología IgG. Esto es todo el personal de salud, es todos. O sea, camilleros, secretarios, todos. Nati, vos te preguntas si entre los... Sí, pero ya la contestaron, por eso me preguntaron. La moderadora. Porque después está más específico. Y esto es lo que ¿Qué hablaba habían ahora. preguntado? Entre 6 meses y al año, sí, eso más adelante. Estuvieron hablando de eso recién. Si se puede adelantar. Ahora lo van a aclarar igual. Sí. Claro, porque hablamos de los viajes. Si vos crees que el nene va a viajar, obviamente se lo puedes adelantar. Esta fue una pregunta de Joder. Igual, ¿Sí? Pero son diferentes. Una cosa es No, una no sé. regla, una cosa es si va a viajar. Pero son Claro, es separadas. diferente. claro, no sé si, bueno, termina. Bueno, ¿qué pasa? En las zonas de riesgo donde hubo el brote se tomaron medidas preventivas, que hay varias medidas estrictas en todos los brotes que hubieron en el mundo, un excepto ampliar el esquema de vacunación. También lo que uno debería hacer en su consultorio, en la salita, donde sea, es tratar de pesquisar quién no tiene la vacunación y si hay personas de otros países que empiezan a vivir en la zona, justamente en ellos hay que enfocarse y que se vacunen. Pero bueno, en sí en estas zonas de riesgo, Las zonas de riesgo es lo que dijimos recién de Cava y la... acá los puse chiquito, pero son todo lo que sería Cava y los 19 municipios de provincia de Buenos Aires. En estas zonas, los niños entre 6 y 11 meses de edad tienen que recibir una dosis de vacuna triple viral. Esta es la dosis 0, ¿sí? Y al cumplir el año tienen que recibir su dosis calendario. En el calendario de vacunación lo tienen que poner así, dosis 0, zona de riesgo. En 1 año y 4 años inclusivo tienen que tener por lo menos las 2 dosis de vacuna triple viral o si no deben recibir la vacuna. No importa la dosis 0, deben tener 2 vacunas después del año, ¿sí? Si tienen la dosis del año y de la campaña 2018, no requeriría dosis extra. Siempre que sea las 2 dosis después del año, no contando la dosis. Y los adultos tienen que tener 2 dosis de la vacuna, siempre dadas después del año de vida, siempre doble o triple viral. La idea es siempre aconsejar la triple viral porque todas estas medidas es para evitar también la rubiola congénita, hubo brotes de paperas también, entonces siempre se aconseja la triple viral, pero bueno, en caso de que tenga la doble también. Y personas nacidas antes de 1965 no necesitan vacunarse porque se las considera inmunizadas por todos los brotes que tuvieron en esa época. Bueno. Esto es muy importante en sí, o sea, La Plata no está, pero hay un montón de pacientes que vemos que es de todas esas zonas. Florencio Por ahí Varela. pero es muy importante saberlo y controlar eso. Los internados, Incluso, si no están en la zona de riesgo, este es el esquema de vacunación que todos los pacientes deberían tener. Incluso en la clase de ayer de la SAP sobre coronavirus, cuando hablaban de los controles de salud diarios y que se debía mantener el esquema de vacunación hasta ahora habitual, nombraron como medio al pasar la dosis 0 como algo más extra, pero no estaban hablando en Cava. Que bueno, que Sí, Cava es una... pero no me filmen. ¿Cómo? Lo estamos filmando, Pero no, asumo que era por eso, Sí. pero ¿Qué dice? ¿No basta saliva? Nada, sí, no sé cómo lo hace. Bueno. Y esta es la Bueno, campaña ahí que volvemos hubo. a poner eso. Dosis 0 no debe considerarse entre las 2 dosis y a partir de los 12 meses, 2 dosis. Bueno, y estas son las campañas. 2018, la dosis adicional. Bueno, ahora recomendaciones para el viaje. Esto también es pregunta de
Esta es. Así que estén atentos. Escuchen los de la Bueno, se hicieron muchas campañas también sobre esto, hasta hay 0800 para llamar, o sea que nada, te voy a llamar. Bueno, todos los viajeros mayores de 13 meses, si no tienen las 2 dosis recomendadas, debe ser aplicada una dosis de triple viral como mínimo 15 días antes del viaje. ¿Sí? Si tienen de 6 a 11 meses, donde si van a áreas de circulación viral activa, como dijimos, Brasil, Estados Unidos, Europa, África, deben recibir una dosis de la vacuna triple viral. ¿Sí? Esto no se tiene en cuenta como esquema. Niños menores de 6 meses de vida se sugiere aplazar y reprogramar el viaje, ¿sí? Porque la vacuna triple viral está contraindicada. Bueno, no. ¿Qué pasa? En la internación con los pacientes que tenemos, como toda posibilidad que tenemos de completar un esquema, tenemos que verificar siempre el calendario de vacunación. Si tenemos una internación corta, bueno, podemos decirle que lo vacune luego de que se va a su casa. Pero si es una internación de mediana a larga permanencia, se sugiere indicar la vacunación durante la internación. Deberíamos vacunar, ¿sí? Y después, en la internación de la puérpera, cuando tiene su bebé, tiene que estar vacunada ella, su pareja y hermanos del recién nacido previo al ingreso hospitalario. O sea, uno debería en el rooming preguntar eso, si los hermanitos del bebé tienen la vacunación, ¿sí? Para proteger al neonato y a su madre. Bueno, las contraindicaciones de la vacunación, como es a virus atenuados, es si hace alguna reacción alérgica grave, que ahora voy a hablar un poco de las reacciones adversas por arriba, niños inmunocomprometidos, inmunodeficiencia primaria, infección por HIV con recuento de CD4 menos de 15%, inmunosupresión por drogas, trasplantados, enfermedad oncológica, embarazadas y menores de 6 meses. Con el tema del tratamiento quimioterápico, luego de que termina la quimio, que termina todo su tratamiento, pasan 3 meses, se puede vacunar. Y lo mismo, si tenemos un paciente que recibió gamma globulina, después de que pasan 3 meses, se puede vacunar, como para que no queden sin vacunar. Bueno, los efectos adversos más comunes de la vacuna son fiebre, el 15%, menos del 5% puede tener erupción y menos del 1% tos y resfrío. Y hay un caso en 1 millón de encefalitis, pero muy raro, digamos. ¿Cómo? Bueno, ahora vamos a hablar un poco de por qué si el reservorio es humano y demás, no lo hemos erradicado todavía. ¿Qué pasa? Como habíamos dicho, en el 2009 teníamos el 98% de cobertura, en el 2016 estábamos libres de sarampión, ¿y qué pasó en el medio? Para sostener la condición de región libre de sarampión se reunieron todos los países de América y hay un plan de acción para la eliminación del sarampión, rubiola y síndrome de rubiola congénita, ¿sí? Que la idea es que empezó en el 2018, que hasta el 2023 se amplíe todo el esquema de vacunación. ¿Qué pasa? Con todos estos brotes de sarampión se empezó a estudiar y se vio que la cifra de cobertura de la vacuna era menor del 95%. Cuando tenés una cobertura menor al 95%, aumenta el número de susceptibles y se puede dar lugar a estos brotes porque vienen casos importados de lugares donde tiene la circulación del virus. ¿Qué pasa? Con las medidas que se empezaron a tomar en el 2017 se estima una cobertura del 94% en Argentina, pero la distribución es muy variable. ¿Qué pasa? Hay varias cosas con el tema de la vacuna. Como habíamos hablado, la efectividad de la vacuna es de un 95%. Entonces, ahí ya tenemos que se acumulan pacientes susceptibles. A su vez vamos a tener ese rango de 0 a 6 meses que no van a estar vacunados, que también son pacientes susceptibles. Si uno tiene una población vacunada al 95%, se hace el efecto rebaño igual y no deberíamos tener brotes.
Pero bueno, si esto cae por debajo del 95%, se van acumulando año a año las personas susceptibles y se generan los brotes. Ale Marquito pregunta si hay algún intervalo mínimo entre las vacunas, las dosis que tienen que tener los niños que viven en zonas de riesgo. Sí, De un mes. Un mes es el intervalo. Como cualquier vacuna viral. Bueno, y la que sigue, esto es muy interesante, después que dejamos el que hicieron la cobertura según regiones en Argentina. Fíjense que el rojo es la cobertura de menos del 80%. Esto hicieron en el 2017 cuando se juntaron. Lo amarillo es 80 a 94, verde 90 a 100, que sería lo ideal, y mayor a 100% es el verde oscuro. Pero ven lo diferente de la cobertura. ¿Cómo es según una la cobertura región. 100%? 100%. Ah, 100%. Son todos vacunados. No sé, No, bueno, el fin es como muy asimétrico, así que claramente con un caso importado. Chaco bastante bien. Algo hicimos bien. Bueno, eso es en el 2017 y fíjense que La Plata, dentro de todo, en el 2017 estaba con el 97.6%. O sea que bastante bien. Pero bueno. Y bueno, ¿qué pasa? Esto es lo que veníamos hablando desde el principio. ¿Por qué no se erradicó todavía el sarampión? En Europa hubo todo un movimiento antivacunas que estuvo en crecimiento por, bueno, ya sabemos todos los estudios que después fueron refutados. Pero ¿qué pasa? En el 2016 se hizo un estudio donde estudiaron todos los rechazos a la vacunación y crecieron de 4.000 rechazos a 23.000. O sea, fueron padres que se negaron a que sus hijos reciban la vacuna. ¿Qué pasa? Entonces en Europa surgió el sarampión más que nada por el movimiento antivacunas. También en Reino Unido, Grecia, bueno, todos esos países perdieron la categoría de países libres de sarampión. Bueno, en Argentina el panorama es otro, no se ve tanto movimiento antivacuna, pero se empezaron a realizar encuestas en los pacientes que tenían calendario de vacunación incompleto. Una de estas encuestas lo hizo el Boletín de Vigilancia Epidemiológica en el 2019, y los principales motivos que referían los padres eran que no había vacunas, por ejemplo, que iban y le decían que faltaban, o horarios restringidos, o que directamente iban y la salita estaba cerrada, o información errónea, está resfriado, tiene 2 mocos, no se puede poner la vacuna, y por eso fueron que se perdieron todas esas oportunidades. Por eso recalcamos siempre tratar de completar los esquemas. Bueno, ¿qué pasa si tenemos un caso? Las medidas de protección. Es importante que el paciente esté en aislamiento hasta 7 días después del inicio del exantema. El aislamiento respiratorio estricto debería ser 4 días post-rash, excepto en inmunocomprometido, como dijo Fede hoy, donde es más prolongada la eliminación viral y no se sabe exactamente cuántos días va a eliminar. Después, cuando se vaya a su casa, o sea, si no tiene complicaciones, debería tener barbijo. Y en el triage de emergencia también le deberíamos poner barbijo a todos los pacientes que consultan por fiebre y exantema. Las recomendaciones. Generalicemos en todo lo que tenga fiebre. Y bueno, hasta que estemos bien. El paciente debería ser ubicado en una habitación individual, preferentemente con presión negativa, todo lo que nos decimos. ¿Sí? Y cuando el paciente se va de alta, se debería ventilar por lo menos 2 horas para remover el aire contaminado. 2 horas en la habitación que tenga la presión negativa. Sí, Claro. O el filtro. En la habitación COVID está recomendado que entre el paciente y el paciente haya 2 horas, por ejemplo. Sí, pero en la vida no tenemos un poco nada. Bueno, Y bueno, a ver, en cualquier momento. y es necesario, No tiene Claro. Otra cosa. es importante que usemos el personal de salud que lo va a atender el barbijo N95, porque es un virus muy pequeño, como vimos, menos de 5 micrones, o sea que no nos protegería el barbijo común. Bueno, ¿por qué no se recomienda
si no le damos las pautas no sabría utilizarlo al paciente y puede que contagie más, o sea que después lo toque, uno lo guarde bien, etc. Entonces, cada vez que lo usamos, tenemos que verificar el sello, ¿sí? No están diseñados para niños y tampoco para personas con pedido facial, o sea que si el que atiende el paciente se debería aislar. Y siempre hacer higiene de manos, esto como para repasar. Yo me la recorté. En situaciones donde no disponemos de muchos barbijos 3M, podemos conservar estos barbijos en bolsas de papel donde no se humedecerían. Para repasar. Ahí voy a mostrar las bolsas de papel. Siempre se debe retirar primero el cosito, El elástico. el elástico de arriba De hacia atrás. atrás hacia adelante, después el de abajo No, se no, agarra el de abajo sin- no es al el revés. El de El de abajo. abajo. De arriba se agarra desde los bordes sin tocar la parte exterior y se coloca en la bolsa de papel, rotulado de la persona que lo usa. Bueno, esto es un resumen. Sí, no se ve mucho. Pues yo acá no veo qué decir. Después lo pasamos. Es lo del caso sospechoso, cómo debe ser la atención del caso. Creo que muchos no lo van a poder ver. La notificación que debe ser por la ficha epidemiológica y después en la página web, el diagnóstico etiológico con las muestras que se deben tomar y cómo se van a seguir procesando y el aislamiento del paciente, que es lo que recién dijo Ali. En y atención lo del otro- caso, ahí dice lo del barbijo N95. Notificación 2 copias siempre y dar aviso inmediato a epidemiología. Esto es importante que todo caso sospechoso, ni siquiera es caso confirmado, que debe atenderse con el barbijo N95, que tiene que estar en la habitación solo y demás. Steffi pregunta qué es un filtro EPA. HEPA. No lo sé. No sé, yo lo leí escrito en lo de coronavirus, pero no lo busqué. sinceramente. ¿Para dónde dice? En la Era- que dice todas las era- definiciones. Steffi busca después y nos manda para que aprendamos todos. Ahí dice en la anterior. Y como dijimos, Consulta, ¿ustedes encontraron que en todo caso sospechoso se interna? Se debe hacer la notificación, que tiene que estar Porque en aislada. realidad, no sé si se interna. claro que en realidad esto lo que yo había leído en realidad en algún momento es que se puede mandar a su casa con las medidas de